Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un análisis de una problemática ambiental, los hornos de ladrillos en la India. El presente video es basado en un artículo científico. El video titula Assessment of Air Pollutant Emissions from Brick Kilns, de los siguientes autores, publicado en la base de datos Atmospheric Environment 98 del 2014. ¿Cuál es nuestra problemática ambiental? Debido a la cantidad de población humana en este país, cualquier actividad antrópica que afecte el medio ambiente ocasiona un daño ambiental de grandes proporciones. En el caso del presente estudio, nos referimos a la explotación de minas de arcilla y la producción posterior de ladrillos para la construcción, lo que causa emisiones atmosféricas que afectan la salud de las personas. ¿Cuáles son las causas de esta problemática ambiental? En este momento, más de 100.000 hornos se encuentran prendidos produciendo ladrillos en la India. Esta industria hace que sea la tercera mayor consumidora de carbón, llegando a los 25 millones de toneladas al año. Esta industria produce emisiones estimadas en 0.94 millones de toneladas de PM, 3.9 millones de toneladas de carbono y 127 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. La falta de regulación y de controles sobre las emisiones. El crecimiento de la construcción y la pobreza extrema que hace que ésta sea una fuente indispensable de recursos de subsistencia de las personas. ¿Dónde se ubica el problema? Geográficamente, la India se ubica en este continente. La India es un país místico y espiritual, lleno de contrastes. Está ubicado en el continente asiático y una de sus principales características es su densa población, que supera los 1.000 millones de habitantes, ubicados en una superficie de 3 millones de kilómetros cuadrados. El estudio buscó 17 hornos de arcilla productores de ladrillos para realizar las mediciones de sus emisiones, los cuales usan las siguientes tecnologías: chimenea fija, alto calado, abrazaderas y horno de ladrillos verticales. Actividades o procesos de operación. Pero ¿cómo funciona esta actividad industrial? ¿Y cómo produce la contaminación? A continuación observamos un diagrama básico de la operación de un horno de arcilla. Empezamos con la extracción de la materia prima de la arcilla. Esto se hace en unas minas. Estas minas producen polvo, gases como dióxido de carbono, dióxido de azufre por la maquinaria y partículas sólidas. Luego, la materia prima se transporta. Estos camiones producen polvo, gases y dióxido de carbono y dióxido de azufre. Luego se almacena. El almacenaje produce constantemente polvo y partículas sólidas. Luego se pasa a los molinos, luego a un tamizaje, luego a un amasado, luego a la mezcladora, luego a un corte, luego a un moldeado, luego al secado y al horno de cocción. Estos dos procesos son donde se produce más contaminación de fuentes de emisiones de partículas. Producen polvo, gases, dióxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, PM10 y PM2.5. Luego pasa a un enfriado, luego a la revisión y empaque, luego a su almacenamiento y despacho, produciendo polvo o partículas sólidas. ¿Qué sustancias químicas implicadas están con los procesos? Los hornos estudiados utilizaron las siguientes fuentes de energía: el de chimenea fija, el de alto calado, usaron carbón; el de abrazaderas utilizó biomasa, carbón y lignito. El horno de ladrillos verticales utilizó carbón. Adicionalmente, los procesos industriales y de combustión producen sustancias químicas contaminantes, que son estudiadas mediante métodos científicos. Aquí podemos observar el producto químico y su método de análisis. ¿Qué contaminantes atmosféricos son emitidos por la fuente? Estos hornos de carbón generalmente emiten dióxido de carbono, que es un gas incoloro producido de presencia de todo el planeta. Es la combinación de un átomo de oxígeno y dos de carbono y se produce en la respiración. Carbono es el componente fundamental de los compuestos orgánicos, sin embargo, como subproducto de la combustión se vuelven partículas perjudiciales. Dióxido de azufre es un gas corrosivo y tóxico, producto de los combustibles utilizados que contienen azufre, especialmente en las calderas y en los automóviles. Material particulado. El principal contaminante, ya que desde la extracción de la materia prima se origina en forma de polvo, luego durante el proceso industrial se va particulando cada vez más hasta llegar al peligroso PM2.5, causante de graves enfermedades.
¿Qué métodos de medición se utilizaron? En cada uno de los 17 hornos se llevaron a cabo un mínimo de 3 experimentos, midiendo la cantidad de combustible consumida, recolectando y analizando en cuanto a valor calorífico, contenido de carbono, nitrógeno, azufre y ceniza había. Entre los métodos de análisis encontramos en la fuente y de laboratorio. En la fuente están los de oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Se hacen mediante análisis electroquímico y inferido de oxígeno. Se hacen directamente en el puerto de monitoreo en la chimenea. De laboratorio, encontramos de los productos dióxido de azufre y materia particulada. Se hacen mediante un estudio electroquímico de bariotorín y un gravimétrico. Se hacen en el puerto de monitoreo en la pila. Estándares de emisión admisibles aplicables. Ahora vamos a analizar los resultados de las mediciones, pero en base a la normatividad aplicable en Colombia. ¿Qué normatividad y límites existen? Para Colombia existe la Resolución 909/2018, donde podemos mirar los contaminantes, material particulado, dióxido de azufre y dióxidos de nitrógeno. La Resolución 610. Aquí están los materiales legislados y las proporciones y límites. Y la Resolución 2254 de 2017. Encontramos los contaminantes, los niveles permitidos y el tiempo de exposición. Hicimos unas pequeñas gráficas para mirar si cumplen con los estándares colombianos. Partículas. Vemos que la chimenea, el alto calado del horno de ladrillos no cumplen. El dióxido de azufre, la chimenea y los hornos de ladrillos no cumplen. En carbono, la chimenea, alto calado de brazaderas y horno de ladrillos cumplen. En dióxido de carbono, el alto calado y los hornos de ladrillos verticales no cumplen. Resultados y planteamientos. Podemos observar en las gráficas que hay hornos que producen más emisiones comparados con las normas colombianas. Incluso en la actualidad en nuestro país existen este tipo de hornos produciendo. Las nuevas tecnologías, como los hornos de reconversión, se han venido implementando en nuestro país y en la India con tecnologías parecidas. Sin embargo, los hornos de pequeñas industrias no incurren en los costos que tienen la implementación porque los consideran muy representativos. Es necesario implementar chimeneas más altas para que el material particulado no quede suspendido en la atmósfera. Se deben hacer estudios permanentes y tomar medidas constantes para garantizar que las industrias cumplan con los parámetros y no usen combustibles o materiales más baratos para ganar en deterioro del aire. Como ingenieros ambientales podemos hacer análisis de balances y masas de energía a los hornos que permitan su estudio y mostrarles cuáles serían los resultados con algunas alternativas en contribución del medio ambiente. A continuación, la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Este fue un video realizado por estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del grupo 358007-30 para la materia Caracterización de contaminantes atmosféricos. Hasta la próxima.